Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta saludable. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jimena Laza. Yo soy Ángel Casas y hoy les damos la más cordial bienvenida a su programa Consulta Saludable. Jimena, ¿cómo estás? Ay, bien emocionada porque este tema es un tema que cada vez es más... Pues, no sé, más... Hasta de moda, ¿no? De moda. Es más tema. Sí, es más tema y creo que les va a interesar a todos. ¿Han ustedes escuchado de alguien que dice, es que soy intolerante a la lactosa o soy intolerante al gluten, al trigo? Soy alérgico a esto. Al camarón, al ajonjolí. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de intoxicación e intolerancias, alergias, cuál es la diferencia, se curan, no se curan, qué vamos a comer, porque si le empezamos a rascar al tema, Jimena, pues mira, no está bueno tomar leche, pero tampoco el trigo, pero tampoco el maíz, pero tampoco el arroz, pero entonces las frutas y las verduras ya no son las mismas que hace 20 años y entonces, pues comeremos sol. Sí, por eso vamos a traer expertos en la materia que nos hablen de los mitos, de las realidades y también de qué podemos hacer. Así es, así que mire, quédese con nosotros, ojalá nos pueda acompañar toda esta hora aquí a través de Consulta Saludable. Vamos a empezar por abrir la conversación con nuestra compañera Leslie Gordillo, que como siempre tiene una investigación muy interesante al respecto. Vámonos. Vamos pues. Cada vez es más común que una persona sea intolerante a algún alimento, principalmente a la lactosa o el gluten, pero muchas veces se confunde con alergia, sobre todo en edades tempranas, lo que nos lleva a muchos a tomar decisiones erróneas o tratamientos que al final no nos sirven de nada. Una intolerancia alimentaria afecta el metabolismo, pero no al sistema inmunológico del cuerpo. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, al gluten o cereales como el trigo podrían provocar reacciones adversas desde pequeñas erupciones hasta graves reacciones alérgicas, mientras que una alergia alimentaria es una forma específica de intolerancia a un alimento o alguno de sus componentes que activa el sistema inmunológico, provocando una serie de reacciones en cadena en todo el sistema, entre ellas la producción de anticuerpos que provocan la segregación de sustancias químicas y varios síntomas, como picor, moqueo, tos o trastornos respiratorios. En la primera infancia, según estadísticas, 1 de cada 3 personas presenta síntomas de alergia hacia algún alimento, pero solo el 2% de la población adulta mantiene estas alergias. Desafortunadamente, la falta de una cultura de salud es causante de muchos autodiagnósticos y sin haber asistido a algún especialista, las personas se integran a un grupo de alérgicos o intolerantes a ciertos alimentos, sin atender de raíz el problema que podría ser más grave. Por ello, lo recomendable es que ante cualquier indicio de malestar o síntoma, lo ideal es acudir a un médico, de preferencia un alergólogo y con mayor prontitud si se trata de un menor de edad, para así descartar algo más grave, llevar un tratamiento adecuado y sobre todo evitar alimentos que podrían ser muy dañinos. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Muchísimas gracias a Leslie Gordillo por esta información siempre atinada. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Victoria Rojas Mandujano, alergóloga, inmunóloga, pediatra y con un posgrado en nutrición pediátrica y especialista en alergia alimentaria. Doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues mucho que hablar en torno a todo este asunto de las intoxicaciones, alergias, intolerancias, ¿no? De repente el mundo se volvió, por ejemplo, intolerante al gluten, ¿no? Claro, es un tema nuevo y muy amplio y que cada vez tenemos una prevalencia más alta de estas enfermedades, sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una intolerancia a una alergia? Eso es un término que se confunde mucho. Es muy importante que hagamos la diferencia. Una alergia tiene que ver con el sistema inmunológico, es decir, con las células del sistema inmunológico, con las proteínas, y suelen ser las reacciones más graves. Son las que pueden poner en riesgo la vida, condicionar
síntomas en todos los órganos o sistemas, respiratorios, en la piel, a nivel de tubo digestivo. Y las intolerancias no son así. Las intolerancias generalmente son de causa metabólica, es decir, de las enzimas, no a nivel celular del sistema inmunológico. Okay. Y entonces suelen tener síntomas meramente gastrointestinales. La más conocida es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que nos distendemos, nos da dolor de pancita, tenemos a lo mejor un poquito de secreción flemosa, pero no se considera una alergia, se considera una intolerancia. O sea, digamos que una intolerancia en nivel de gravedad es mucho menor que una alergia. Es mucho menor en general, pero hay alergias que tampoco son tan graves, pero sí hay alergias que llegan a ser mortales, ¿no? Ok. Entonces, a ver, retomando aquí el punto, una alergia es una reacción del sistema inmunológico. ¿Qué podríamos decir? ¿Es una falla del sistema inmunológico? No. El sistema inmunológico trata de protegernos contra algo externo, algo ajeno a nosotros, pero reacciona de forma exagerada. Okay. Y entonces, en vez de protegernos, al final de cuentas, esa inflamación condiciona daño. Y una intolerancia es que nosotros no producimos o una enzima o algo en el tubo digestivo para que podamos como introducir el alimento, la lactosa, el azúcar a nivel intestinal, y entonces nos produce distensión y dolor. ¿Qué tanto estas, tanto las alergias como las intolerancias, doctora, tienen que ver con alimentos, digamos, que metemos como a fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la leche, mucho se ha hablado de que la leche pues no es para los seres humanos, que la leche es para los becerros, y todo este asunto es como querer darle al cuerpo algo que no le corresponde, o sea, por ahí sí, vamos. Eso lo dijiste perfecto, o sea, es algo ajeno al cuerpo humano. Entonces, entre más se diferencia de las proteínas humanas, pues más riesgo de reacción alérgica tienes. Híjole, este es un concepto ya un poquito más complicado, ¿no? Porque, híjole, ¿qué pesa más aquí? ¿Lo cultural? Más que lo nutricional, lo social, ¿no? O sea, es decir, no tenemos por qué seguir tomando, ¿no?, leche de vaca, o sea, si es una realidad. Médicamente, usted que es una experta, doctora, ¿necesitamos leche? Necesitamos la leche materna, sí. Okay. Durante la Organización la leche Mundial, de humano, pues. Exacto. La Organización Mundial de la Salud te recomienda la lactancia 2 años. Sin embargo, después de esa edad, el bebé o el lactante no requiere mayor cantidad de leche. Puede, después de esa edad, empezar a tomar agua. Y los alimentos, el resto, ¿no? La carne, las frutas, las verduras, pero ya no requiere como tal que pasemos forzosamente a leche de vaca. Y bueno, estoy oyendo a una de mis tías, así la estoy oyendo en este momento en mi mente diciendo, pero nosotros antes tomábamos leche y no nos pasaba nada y comíamos muchas de las cosas que hoy se consideran o alérgicas o intolerantes, las comíamos y no nos pasaba nada. Esto tiene muchos factores. Tiene que los alimentos actualmente contienen muchos aditivos. Todas estas sustancias que se agregan a un alimento para conservarlo, para que dure más tiempo, para que tenga un sabor mejor, para que tenga un color mejor, un aroma, son aditivos. Y esos, pues finalmente han condicionado una mayor prevalencia de alergias. Y otra cosa también muy importante de la cual no se habla mucho es del cambio climático sobre los genes del ser humano. Esto afecta a las generaciones recientes. No había la misma contaminación, las mismas alteraciones del ecosistema y por lo tanto nuestra alimentación no es la misma a la que tenían nuestros papás o nuestras abuelas. Claro. Aunque comamos manzanas, las manzanas no son iguales a las que ellos comían. Okay. Entonces, por eso hay muchos otros factores que influyen en los alimentos, en las siembras, en la alimentación de los animales, de donde vienen estos alimentos, etc. Y en nosotros mismos, en nuestros propios genes. O sea, es una realidad que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. ¿No? De cómo se alimentan todo esto, los suelos, el desgaste, lo transgénico. Entonces, digo, si nos adentramos en el tema y si nos ponemos en el tema, pues entonces, híjole, pues no comeríamos nada, ¿no? Eso es una de las preguntas que suelo tener en el consultorio, que me dicen, doctor, entonces, ¿qué hacemos si realmente muchas de estas sustancias nos condicionan daño, ¿no?
Y es ahí donde pues tenemos que guardar un equilibrio, ¿no? No podemos ni ser las mejores mamás del mundo dándoles lo más orgánico y lo más sano a nuestros hijos, porque en algún momento eso llega a condicionar mucho estrés. Estrés económico, estrés social, estrés de muchos tipos. Sí tenemos que tener una buena alimentación, obviamente, siempre siguiendo el plato de buen comer, pero al final de cuentas guiado por un especialista, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Porque a veces no escuchamos a los especialistas, ¿no? Sino nos vamos ahora con lo que dice el Facebook, lo que publica un pseudo experto en Instagram, ¿no? Y ya, y todos ahí vamos, ¿no? Sí, eso es lo que ha sucedido, que actualmente no le damos a cada especialista su valor y por lo tanto las enseñanzas de los especialistas pues nos dicen qué tenemos que comer, en qué cantidad y todos necesitamos una guía nutricional porque nadie nace sabiendo saber qué le tengo que dar a mi bebé de comer, no, nadie sabe. Antes de irnos a la pausa, doctora, los derivados de la leche causan el mismo efecto, intolerancia y alergias que la leche normal, o sea, el queso, el requesón, yogur y todas estas cosas. Pues sí causan alergia e intolerancia. Tal vez tendríamos que hablar muy molecularmente. Por ejemplo, el queso, el yogur ya tienen otras proteínas que están rotas, que están que ya no, su conformación ya no causa tantos síntomas. Entonces puede haber un poco menos riesgo de alergia, pero en cuestión de la intolerancia, pues eso depende de la lactosa, no depende de las proteínas del alimento. Así es, la lactosa que es... y eso pues ya es muy comercial, ¿no? Que tenemos algunos alimentos que, incluso queso, yogur, que son deslactosados, o leche que es entera o deslactosada. Y pues ahí en las intolerancias los pacientes sí se ven beneficiados con leche deslactosada. Así es, muy bien. Pero en alergia no. En alergia tiene que quedar súper claro que no importa que sea deslactosado, si el paciente es alérgico, sigue teniendo síntomas. Vamos a seguir en la conversación con todo este tema. Estamos charlando esta mañana aquí en Consulta Saludable. En esta tarde, ya bien decía la doctora, en esta tarde con la doctora Victoria Rojas Mandujano. Así que nosotros aquí a través de Consulta Saludable continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. BH, Salud y Bienestar, presenta Cuerpo sano. Cuerpo sano. El proceso alérgico es una pérdida de la regulación del sistema inmunológico, por lo que es recomendable tener un agente autoinmunoregulador que contribuya junto con los tratamientos habituales a disminuir la incidencia de cuadros alérgicos, como asma bronquial, rinitis y conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica y las alergias alimentarias. Consulta Saludable. BH, Salud y Bienestar, presentó. Y bueno, pues aquí a través de Consulta Saludable cada semana tenemos un tema diferente, tenemos invitados que nos comparten todo su conocimiento, pues para poder estar muy bien informados y poder conocer muchas cosas de las que ocurren hoy en día en los temas de salud. Les recuerdo que pueden entrar a la página de radioformulaqr.com, ahí enseguida van a poder ver nuestro banner que dice Consulta Saludable en la barra de los programas de fin de semana y bueno, pues ahí pueden volver a ver y volver a escuchar todas las emisiones anteriores. Ya casi vamos a cumplir un año en el mes de marzo, si no me equivoco, vamos a cumplir un año ya al aire a través de Consulta Saludable cada semana aquí con ustedes. Y bueno, pues seguimos aquí en la conversación el día de hoy con la doctora Victoria Rojas Mandujano. Ella es alergóloga, inmunóloga, pediatra y bueno, doctora, hablando de este asunto de las alergias, de la intolerancia, ya platicábamos de esta diferencia entre una cosa y otra. ¿Quién determina que somos alérgicos, no? Porque luego oímos a las mamás decir, no, es que mi hijo es alérgico a tal cosa. ¿Realmente es alérgico o cómo llegamos a ese punto? El diagnóstico no es fácil. El diagnóstico debe ser hecho por un alergólogo y en muchas ocasiones requiere no solo una prueba, requiere diferentes tipos de prueba para corroborar que el paciente sea alérgico. Porque tan es malo diagnosticar alimentos de más, o sea, que digan niños que son alérgicos a la leche, al huevo, a la soya, al trigo, al cacahuate, y entonces causamos desnutrición. Pues póngale suero, ¿no? Exacto. Pero también es malo que vaya un niño pasando por la vida que es alérgico a la leche
y realmente no le han hecho un diagnóstico completo, ¿no? Entonces, lo hace el alergólogo. Tenemos diferentes tipos de pruebas en la piel. Incluso cuando nos queda alguna duda, se le da el alimento al paciente en diferentes concentraciones, siempre bajo vigilancia médica porque el riesgo de una reacción existe, y se determina si el paciente tiene reacción y a qué concentración del alimento tiene reacción. Por lo tanto, es el alergólogo el único que puede dar el diagnóstico y el pronóstico de ese paciente. ¿Y se siguen haciendo a través de los reactivos de los piquetitos en la piel? ¿Así se sigue haciendo? Hay unas pruebas que son piquetes en la piel, unas gotitas del alergeno del alimento, se hace una escoriación en la piel y se espera entre 15 a 20 minutos para poder tener el resultado. Esas son unos tipos de pruebas que se llaman prick test. Las otras son parches. Se deja el alimento en un preparado sobre la espalda del paciente, se pone con unos parchecitos especiales y se deja ahí entre 48 y 72 horas para hacer una lectura tardía y ver que el paciente haya o no formado una roncha si hubo reacción, en el sitio del parche o no. Ahora, estas intolerancias, estas alergias, a veces pueden detonar síntomas que a veces no tienen que ver con la alimentación, ¿no? Digo, si alguien toma leche y le da diarrea, si se laxa, bueno, pues está más o menos relacionado. Comió y tiene que ver con el sistema digestivo. Pero hay algunas reacciones que no tienen que ver con eso, ¿no? ¿Qué tan frecuente es eso? Sí, son muy frecuentes, sobre todo en los niños menores de 2 años, que tenemos silbido del pecho, tos, falta de aire. En algunas ocasiones no lo relacionan con el alimento. O puede consumir el alimento el día de hoy y tener el síntoma hasta el día de mañana y no ser un síntoma tan evidente como cuando hay alergia al cacahuate que se lo comen y se llenan de ronchas, ¿no? No son síntomas tan evidentes, pero sí siguen siendo síntomas alérgicos. Y de ahí la importancia de conocer, ¿no? Porque hay ¿cuántos niños no viven con gripa, no viven con moco, con escurrimiento, no viven con tos, no viven con problemas de asma, ¿no? Me imagino que han tocado diferentes circunstancias donde hay pacientes que tienen un cuadro de asma, se van a la parte de las alergias, se retira el alimento y se quita el síntoma. Y se acabó, ¿no? Cuando alguien, a lo mejor incluso algún médico, pues hasta pudo haber diagnosticado, no, pues este niño tiene asma. Y sí, tenía asma, pero el origen era diferente, ¿no? Sí, es ahí lo importante de hacer el diagnóstico completo, porque en algunas ocasiones, incluso solo con la pura historia clínica, no podemos saber quién es el culpable. Tenemos que hacer las pruebas para poder determinar cuál es el alimento que tenemos que quitar, y al retirar el alimento y el paciente mejora, bueno, ahí ya se hace la confirmación de que ese paciente es alérgico. Claro. Doctora, ¿las alergias se curan? Sí, en un alto porcentaje, nuestro sistema inmunológico con ciertos tratamientos, con dieta de eliminación, hace algo que se llama tolerancia inmunológica, que ya olvida que ese alimento es extraño. Que era dañino, ¿no? Que era dañino. Y entonces, aunque lo volvamos a consumir, ya no tenemos síntomas. Obviamente, esto es mucho mejor en los niños pequeños cuando se diagnostican a tiempo, cuando se hace la dieta de eliminación de forma correcta. En los adultos hay algunos alimentos que ya nunca se toleran. O sea, si ya se es alérgico a algún alimento, al camarón, ¿no? Puede que ya no generen tolerancia. No así todos. Tenemos algunos pacientes en la consulta que sí llegan a tolerancia inmunológica, pero requieren siempre de la vigilancia de un alergólogo y de un tratamiento especializado. Pues es una muy buena noticia, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen algún tipo de reacción a algún cierto tipo de alimentos y pues tienen que andar ahora sí que con su lista. Sí. Oiga, pero de veras no tiene ajonjolí, ¿no? Oiga, de veras no tiene tal cosa, soy alérgico a tal cosa. Pues así no. Sí, afortunadamente difícil, ¿no? Es cada vez más frecuente que los hoteles, los restaurantes, incluso algunas escuelas ya tienen a personal preparado para preparar alimentos que no estén contaminados, porque no solo se trata de que soy alérgico al aguacate y le quito el aguacate del sándwich y entonces ya me puedo comer el sándwich. No funciona así. Si somos alérgicos al aguacate, aunque lo retiremos del platillo, el paciente va a tener síntomas. Ajá. Wow. Entonces, sí, cada vez hay que avisar al personal si comemos en algún restaurante o en algún hotel que somos alérgicos. Doctora, ¿es mito o es realidad de que algunas alergias se curan solas cuando vas creciendo?
Sí, es una realidad. Más en algunos pacientes, sobre todo leche, a lo mejor huevo, con la dieta de eliminación, el paciente solito llega a un punto donde tolera. Donde ya puede, de repente se da cuenta que ya no le hace reacción. Que ya no le hace reacción. ¿Y eso por qué es? ¿Porque creció? ¿Porque el sistema inmunológico cambió? Porque el sistema inmunológico madura a lo largo de la vida. No nacemos con el mismo sistema inmunológico cuando somos bebés a conforme vamos creciendo. Y entonces al madurar no lo detecta como extraño. Los linfocitos, que son unas células encargadas de esto, ya no lo detectan como extraño y generan tolerancia. Pero obviamente hay veces que los niños, para generar tolerancia, ya pasaron por rinitis, asma, dermatitis atópica, sangrado de tubo digestivo, y sí, después llegaron a tolerancia, pero ¿con qué calidad de vida? No, bueno, mientras se pasaron 10 años ahí muy mal, ¿no? mal. Y si no, no sabían, si no había un diagnóstico claro, pues imagínate, ¿no? Sí, de hecho, la calidad de vida se ve mermada. Sí, los niños que se diagnostican pronto, o sea, chiquitos, ellos mismos dicen, yo soy alérgico a la leche, ¿no? Y ya no van con tantos síntomas a lo largo de la vida. Y cuando se diagnostican ya muy grandes, quitarles la leche o quitarles el colorante o quitarles el huevo a un niño ya más grande, sí es más difícil. Sí, nos están preguntando aquí a través de las redes sociales si en este caso, por ejemplo, la leche de coco, leche de almendra, bueno, pero esa no es leche, ¿no? Son bebidas de otra cosa. Sí, son bebidas vegetales que no tienen un valor nutrimental como que sustituya a la leche. Se pueden dar en niños más grandes, pero en lactantitos menores de 2 años siempre tiene que ser llevada a la dieta por un especialista. Y esas no son bebidas que sustituyan a la leche materna. No, ni tienen la aportación ni nutricional, ni calórica, ni nada. No, bueno, también es muy importante porque volvemos al mismo tema del principio, ¿no? Es más por un asunto de hábito, ¿no? Claro. Es más por un asunto de costumbre. Y yo creo que, no sé, a lo mejor alguien que resulta intolerante a la lactosa o alérgico a la leche, pues bueno, la leche de coco puede ayudar como por esa parte de costumbre, ¿no? Como sustituto. ¿No? Sí, o sea, para ayudar en esa parte del hábito más que en la parte terapéutica, ¿no? Claro. Sí, de tomarse su vaso de algo, de leche, en la noche antes de dormir, ¿no? Sí, de que en la cena hay que tomar leche. Bueno, pues leche de coco, leche de almendra. Pero de estas, me imagino que también hay que tener cuidado, ¿no? Sí, claro. Hay de estas fórmulas vegetales que están contaminadas con trazas de, a lo mejor, nuez o de otros alimentos que también condicionan alergia, ¿no? Y entonces, pues depende del tipo de alergia y del alimento en cuestión, pues qué tenemos que eliminar. Así es. Doctora, ¿las alergias se heredan? ¿Se pueden heredar? Es decir, un par de papás alérgicos pueden heredar sus alergias a su hijo. Como tal, la alergia no se hereda. Es decir, no porque un papá sea alérgico, ni se contagia. No porque un papá sea alérgico al camarón, todos sus niños van a tener que ser alérgicos al camarón. Lo que se hereda es la atopia, que es la predisposición genética a responder exageradamente hacia el medio ambiente externo. Entonces, sí es cierto que un paciente con rinitis, asma, cuando él se casa con otra persona que también tiene alergia, incrementa el riesgo entre el 60 hasta el 80% de que sus hijos sean alérgicos. Pero no es una regla. No es una regla, ni tampoco tiene que ser al mismo alimento. O sea, puede ser papá alérgico a varios alimentos, pero el hijo será alérgico a otros diferentes. No, pues sin duda alguna muy interesante todo este tema. Muchísimas gracias, doctora Victoria Rojas Mandujano. Gracias por acompañarnos. No, gracias el día a de ustedes. hoy. Muchas gracias por invitarme y yo encantada de estar aquí. Siempre un placer charlar contigo. Gracias. Bueno, nos vemos. Y bueno, pues nosotros, mientras tanto, vamos a continuar con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Ferré y esto es Hábitos Saludables. Y hoy voy a hablarles de alimentos dañinos. Primero es importante establecer el fundamento. Una cosa son los alimentos creados en la naturaleza que son idóneos para nuestras vidas, para nuestro cuerpo. Nuestro organismo tiene las enzimas para poderlos digerir, metabolizar, aprovechar y lo demás desechar. Pero otra muy diferente son los productos creados por el hombre en las fábricas. Esto le debemos de llamar productos alimenticios. En realidad
realidad es comida artificial. Entonces, cuando un ser humano se alimenta de esto, más bien se llena de esto, porque no podríamos usar el término de alimento, entonces tendrá todos los efectos que tiene que ver con algo que es tóxico. ¿Qué encontramos en estos productos? En realidad, nada bueno. Cero nutrientes, pero eso sí, un cóctel lleno de químicos, altos niveles de grasas transgénicas, jarabe de maíz de alta fructuosa que es altamente nocivo, endocolorantes que se asocia con todos los problemas del cerebro. Encontramos colorantes artificiales, saborizantes, aditivos, gomas, estabilizantes. Bueno, es algo tan fuerte y tan peligroso que el ser humano parece que se acostumbra, pero en realidad empieza a generar enfermedades degenerativas que pueden ser a veces silenciosas, pero que después vendrá la factura. Evita a toda costa, por ejemplo, una dona, 400 calorías y un promedio de 50% de grasas transgénicas. Créeme que no es algo que tu cuerpo necesita. Además, altos niveles de azúcar. Por ejemplo, un refresco, una lata contiene de 14 a 18 cucharadas de azúcar en este mismo jarabe de maíz. Todo lo que es comida frita, mariscos fritos, trata de evitarlos porque tu cuerpo en realidad no puede metabolizar estos alimentos tan dañinos. Cambia tus hábitos y prefiere la comida real. Cuerpo sano. Cuerpo sano. Hay alimentos que te pueden perjudicar, en especial los irritantes, el gluten, los productos lácteos o el azúcar, que dañan la integridad de la pared intestinal, saturan el hígado y facilitan la acumulación de toxinas. A través de una buena alimentación podemos cuidar la pared intestinal, las mucosas digestivas y la microbiota, que puede absorber nutrientes, actuar como barrera frente a patógenos y generar sustancias benéficas. Consulta saludable. Bueno, pues sin duda alguna, interesante y polémico nuestro tema del día de hoy que tenemos aquí a través de Consulta Saludable. Y yo le quiero recordar que se puede comunicar con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. También, puede hacerlo a través de las vías habituales. Y si va manejando cualquier cosa, puede volver a escuchar el programa. Lo puede seguir también a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram. En fin, hoy en día hay muchas opciones para que podamos seguir en la conversación y sobre todo, Jimena, con un tema como el del día de hoy. Sí, la verdad es que súper interesante este tema que aparte creo que cada vez es en temas así, en mesas de mujeres, cada vez es más frecuente. Es más tema, ¿no? Es más tema de conversación esto de las alergias, las intolerancias. Y bueno, estoy súper feliz el día de hoy de tener con nosotros a Jorge Martínez Castro. Él es nutriólogo deportivo y clínico. Y bueno, yo creo que vas a venir a aportar muchísimas buenas ideas. ¿Cómo estás, bienvenido. Jorge? Muchas gracias, bien. Pues mira, antes que nada, agradecer su espacio. Obviamente estamos en inicio de año con todos los propósitos y demás, pero pues si te das cuenta, tú acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Estos temas pues ya salen más a la luz. Antes eran exclusivos del pariente o el familiar. Era raro, ¿no? Claro, sí, era entonces, raro. Ay, intolerante al gluten, a la lactosa. ¿No? Justamente ayer estaba con una amiga y me dice que ahora en los cumpleaños de las escuelas normalmente te llevaban el pastel y bueno, en mi generación, que acaba de ser algunos añitos atrás, te llevaban el pastel pues que se encontraba en el súper. Claro, el que fuera, ¿sabes? ¿no? El que fuera. Y ahora ya hay, incluso en las escuelas pues te dicen, por favor, trae un pastel pues libre de gluten, porque hay muchos niños que están presentando alergias. Sí, pues mira, lamentablemente ese es el punto. O sea, tanto niños, mujeres, gente deportista, que es mi área también, gente de oficina que se enfoca tal vez en mantener un estilo de vida normal, de buenas a primeras detonan esas intolerancias o alergias, pero lamentablemente es por el hecho de cómo estamos viviendo, por el tema de una industrialización de los alimentos. Uh-huh. Es el detalle ahí. Ves que no hay una regulación ahorita óptima, ni siquiera de las etiquetas, ni del proceso de cómo hacer un alimento, y lamentablemente ahorita pues estamos infestados de muchos alimentos transgénicos todavía. Y bueno, en ese punto creo que es muy importante esto que acabas de mencionar, Jorge, esta parte de las etiquetas. ¿Qué cosas serías las que tú como nutriólogo dirías no compren productos que tengan esto? Pues mira, esa pregunta tal vez podríamos hablar un tema súper extenso, pero de entrada
Si estamos refiriéndonos a niños, evitar todos los productos que tengan alto contenido de azúcar. Eso es importantísimo, más que nada el día de hoy, porque ya no es el azúcar que antes consumíamos cuando íbamos en la primaria, ¿no? Que la base era más el azúcar de caña. Ahora ya son sustratos que maximizan los sabores, pero a base de puro químico. Así es que con poquito de ese producto hace que sepa muy dulce, ¿no? Entonces, las dextrosas, maltosas y todas estas ¿Trozas? cosas. ¿Desastrosas? Sí. Y fíjate, un amigo nutriólogo también me decía, mira, me decía lo mismo. Dice, no te puedo explicar todo, ¿no? Dice, pero si hay algo en la etiqueta que no puedas pronunciar a la primera, no te lo comas. O sea, ese es muy buen tip. O sea, si son muchas sílabas en una misma palabra, no te lo comas. Mira, por ejemplo, aquí a tu apreciable público que nos está viendo, chéquense su producto de la cocina. Igual y ustedes están viendo un producto, revísenlo y si aparece glutamato monosódico, se van a dar cuenta de que todo eso de recomendación de parte mía, y se lo aseguro que de muchos médicos, tienen que eliminarlo por completo. ¿Qué es el glutamato monosódico? Es un maximizador de sabores, mucho más económico que la sal. Y si te das cuenta, bueno, en mi caso que lo estudiamos, y de hecho la revista Profeco hizo un estudio hace como 2 años solamente de eso, que dilató como 6 meses, se enfocó en eliminar frijoles, en eliminar harinas de tortillas, en eliminar refrescos, eliminar galletas, pero no creas que un producto que estuviera fuera de nuestra canasta básica, sino que es prácticamente un producto que está en la cocina de todos los mexicanos. O sea, por eso la importancia para todos los que nos están escuchando, nuestro público queridísimo que amamos y queremos y que los queremos ver saludables, pues si tienen este componente, ya saben que aquí el nutriólogo nos dice, o sea, es veneno. Por ejemplo, todo lo que es, mientras más industrializado, más aditivos y más cochinadas va a tener. ¿Es así o así me es, regreso? Así es, pero entre todo lo malo siempre hay algo bueno. Y es que también ya está cambiando la conciencia de los niños. Yo apenas fui a dar una plática a una primaria y los niños ya tienen la conciencia de qué es una pirámide nutricional, qué es el plato del buen comer, cuáles son las equivalencias, qué es un hidrato de carbono, qué son las azúcares malas, todo eso. Entonces, pues igual ya nuestra generación no nos toca, pero a los de los pequeños ya van a salir con otro chip. Es un cambio generacional y justamente lo decíamos, esto de las alergias y las intolerancias en otras generaciones no se veían tantos, en las generaciones de los abuelos era rarísimo, o tal vez no habían los estudios para detectarlo, ¿no? Es que fue primero el huevo. Te voy a decir algo igual. O sea, antes una enfermedad de una intolerancia o una alergia era más para gente, o sea, perdón por la palabra, pudiente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eran las personas que en verdad daban un seguimiento, pero igual y mucha población. No, para los demás nos tronaban el empacho, ¿no? Claro. O sea, ponte a tomar agua y te aguantas. Agua, ¿no? con bicarbonato, ¿no? Aceite de oliva con limón. Órale, chamaco. Y con eso, ¿no? Pues así nos curábamos. Ángel, por Dios. Pues así nos curábamos, ¿no? Sí, pero es real que sí te tronaban el empacho. A mí sí me tronaba mi abuela y sí funcionaba. Hay que invitar a un experto para que nos explique si existe eso, ¿no? Y ¿cómo lo explicas? Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, el bicarbonato y eso sí, como nutriólogo, sí te ayuda para el empacho. Pues mira, te voy a compartir un meme que me gustó mucho. El bicarbonato y el limón te van a servir mucho, pero para quitar la grasa del aceite, de los sartenes. Del sartén. De los sartenes, sí. Pero no nada del más. cuerpo. Pero eso de que controle tu pH, que te desintoxique, que te alcalinice, para nada. O sea, no hay mejor que llevar un control de nutrición sano. Y en este caso, pues regresando al tema de lo que son las alergias o las intolerancias, que son temas completamente diferentes, pues siempre de la mano de un registro médico, un historial clínico. De un experto, tuyo, ¿no? Y es que ha sido ese el eterno tema en los diferentes temas que hemos tomado aquí en Consulta Saludable. O sea, cómo hoy tenemos acceso a información, ¿no? Hoy puedes poner en Google la duda que tú quieras, ¿no? Beneficios del bicarbonato. Y órale. Y ahí te salió y entonces eso lo tomas ya como parte de tu estilo de vida y tú no sabes si eso de veras era cierto o no era cierto. Sí. Si lo dijo un experto, si lo dijo un amateur igual que tú que nada más lo copió y lo pegó, ¿no? O sea, no sabes. Es por eso tan importante en este programa, en este foro, pues precisamente contar con expertos como tú, Jorge, que nos viene a decir la realidad, aunque no nos guste, ¿no? Aunque no nos guste. Oye, pero hablamos de niños y niñas, pero también vemos que los cambios hormonales en adolescentes a veces como que
empiezan a cambiar su paladar y también en estas cuestiones de alergias también empiezan a desatarse. Cuéntanos un poquito por qué pasa esto. Pues mira, tenemos que tener bien claro a nivel nutricional lo que es una alergia. El tema de una alergia es más que nada una respuesta de tu sistema inmune a un patógeno, en este caso de un alimento que por lo general pues generalizamos en pescado, en huevo, en frutos secos, en crustáceos, en alimentos en general de origen animal, algunas leguminosas también, pero hay algo general que engloba todo eso. Todos los alimentos son altos en proteínas. Entonces, tú como persona vas a ser mucho más propensa a generar una alergia. Hablamos de alergias, no de intolerancia, sino de alergias, cuando consumas un alimento alto en proteína. Obviamente, cuando estás en un proceso hormonal, por ejemplo, una mujer cuando está ovulando, está en su ciclo menstrual, o un adolescente que pasa a esa edad, tiene una descompensación a nivel hormonal, inclusive un atleta, supongamos que un atleta de alto rendimiento, como los que atendemos nosotros, está en un proceso de una oxidación muy alta, en un proceso de un desgaste, de una pretemporada, como un jugador de fútbol, sí, o que está en una preparación fuerte, como los boxeadores, se descompensan. Y no nada más es que se descompensen en temas de energía, sino a nivel hormonal también se hace un desastre ahí, Entonces de ahí afecta. Sí, claro. Sí, porque todo depende de tu sistema inmune. Claro. Si tú tienes un sistema inmune bajo, muy independientemente de que te enfermes y que pues te pasen otras cosas como una lesión, tu sistema inmune va a bajar y va a ser mucho más propenso a generar una alergia a ese tipo de alimentos. Así es. El cuerpo humano funciona con proteínas, con aminoácidos, con enzimas. O sea, muchas de estas cosas que acabo de mencionar, yo no tengo ni la menor idea de para qué sirven, ¿no? Fíjate, pero se alteran. Esto está bien interesante. Mientras más proteína, más propenso a hacer una alergia. Obvio, y es algo que tenemos y que se los aseguro, y es así de rápido. Es un error que casi todos llegan en mi clínica. Y es por el hecho de que la gente piensa que llevar dietas altas en proteínas hiperproteicas va a ser mucho más conveniente. Y es mucho más caro, no la vas a absorber y tiene esas consecuencias. Wow. Dale, mira, qué interesante. Pues mira, estamos aquí en la conversación con este tema tan interesante. Le recordamos que si usted tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, bueno, pues lo puede hacer aquí a través de su programa. También alguna sugerencia como este tema que nos lo sugirieron hace ya algunas semanas. Y bueno, pues que el día de hoy estamos platicando con Jorge Martínez Castro, nutriólogo, y vamos a volver con él en unos minutos más aquí a través de Consulta Saludable. Mientras tanto, continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. 1000 maneras de prevenir. Si tu hijo padece alergias o intolerancia a algún alimento, te recomendamos lo siguiente. Lee las etiquetas de los alimentos para asegurarte de que el alérgeno no sea un ingrediente. Para la escuela, envía alimentos seguros de casa. En restaurantes, habla con el mesero para cerciorarte que el alérgeno no se encuentra en la comida de tu hijo. Es recomendable la lactancia hasta los 6 meses de vida. Evitar introducir alimentos sólidos antes. Espera 1 año para introducir productos lácteos, 2 años para huevo, miel o fresas y 3 años para frutos secos. Refuerza su sistema inmunológico y consulta a un especialista para que realice las pruebas pertinentes. Prevenir es vivir. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, amigos, aquí ya estamos de regreso en su programa Consulta Saludable. Y como saben, este es un consultorio para todos ustedes y estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que mándenos mensajitos. Si quieren compartir este programa porque está muy interesante, pues compártanlo también. Eso nos encanta porque les permite pues dar lo que mejor le puedes dar a la gente que quieres, que es salud. Así y bueno, seguimos charlando con Jorge Martínez, nutriólogo deportivo y clínico. Y bueno, muchos tips muy interesantes. Sí, fíjate, aquí nos acaba de llegar, justamente me acaban de pasar aquí un mensaje, ¿no? de nuestros televidentes y radioescuchas. Oye, acerca del bicarbonato que estábamos hablando hace rato, ¿no? Nos habló una persona que dijo, no, yo todos los días tomo bicarbonato y tengo perfecta salud. A ver, ¿qué podríamos comentar al respecto, Jorge? Pues mira, eso probablemente se deba a otras cosas, ¿no? El hecho de que tengamos ese ritual desde temprano, de hacer un hábito sano, que es tomar agua,
tiene beneficios simplemente. O sea, el bicarbonato ya sucede de que puede ser algo extra, pero tú sigues fomentando eso. Tomar agua en ayunas, lo primero que haces, ¿tomar agua es conveniente? Obvio, sí. Por ejemplo, un tip a tu público que le puedo recomendar, yo me enfoco más al tema deportivo. Como saben ustedes, cuando hay un deporte extra o que ustedes van a empezar con el gimnasio de propósitos y demás, con que tengan media hora de actividad física están agregando estrés a su día. O sea, por ejemplo, un ama de casa que de por sí ya está ajetreada en el día, que aparte que los niños, el marido o lo que sea, y aparte agrega 30 minutos más de actividad física. Mis amigas, pobrecitas. Genera más estrés. O sea, el gimnasio en sí no todo es bueno, sino también genera un estrés oxidativo. O sea, es bueno si no te estresa. A final de cuentas te va a estresar. Siempre te estresa. Tú lo que tienes que hacer, no un estrés en el que te llegue a afectar, en que no duermas ni nada, sino hablamos de un estrés a nivel celular, a nivel oxidación de tus músculos en donde no se recuperan, ¿vale? Entonces generas una hormona que se llama cortisol. Esa hormona, cuando está muy alta, tiende a generar que tus defensas bajen, que va relacionado a la intolerancia o a las alergias, tiende a generar que te lesiones más rápido o que de plano no tengas la energía que empezaste hace una semana para continuar con el ejercicio. O sea, por eso te rajas. Exacto. Entonces, yo les recomendaría lo siguiente. Si quieren empezar con un buen hábito desde tempranito para fomentar la salud, ¿no? En este caso, pueden poner un poco de agua, sea tibia o caliente, nunca fría porque les va a hacer daño, no por otra cosa, con un poquito de sal del Himalaya y agregar aparte una infusión de cafeína, pero no directa para que no caiga mal al estómago, como un té verde, un té negro, un té rojo, con eso tienen. O sea, sal del Himalaya y un té, el que te guste. Y pues está súper fácil, pues te haces tu tecito verde y le echas sal en vez de azúcar. Oye, pero a ver, la sal del Himalaya, ¿qué diferencia tiene con la sal normal? La que compramos en el supermercado, no la normal. Ese tema va meramente relacionado a lo que estoy hablando. La sal refinada, su nombre lo dice. Es un producto que... Pues refinado, ¿vale? Procesado. O sea, exacto. Entonces ponle que de una cantidad salina que contenga la bolsa de sal, el 60% solamente sal, los demás son aditivos. Así es. ¡Qué miedo! A diferencia de la sal del Himalaya o alguna otra sal de mar o sal negra o alguna sal de aquí en la calidad. península de Yucatán hay sal, ¿no? Y hay muy buena sal, ¿no? En las Coloradas, en muchos lugares donde te venden el grano de la sal. Yo creo que ese puede funcionar. Claro, por supuesto. Nada más que si lo vemos de una manera práctica, pues lo que primero vamos a hacer es ir a la tiendita de la esquina o al supermercado y no vamos a encontrar esas opciones. Más en cambio esa sal sí, y funciona porque tiene la línea completa de minerales. Tú al aportar minerales a tu salud diaria, por eso ya es más cara. Por eso es un poquito más cara, claro. Pero eso es un poquito, porque realmente yo compro sal del Himalaya y un bote me dura casi 8 meses. Pero digo, lo veo desde el punto de vista del que los mandilones que vamos al súper y tú dices, a ver, 50 pesos la sal del Himalaya contra 10 pesos que cuesta la otra, sí. ¿No? Si no sabes esto que nos está platicando Jorge, no tienes ni la menor idea y dices, ay, pura moda, me sigo llevando la misma sal, pero ya ahorita que sabemos, ¿no? Sí, ya claro. hay información, ya sabemos que nos va a convenir más esta sal que es como rosadita, ¿no? Así es. Oye, y bueno, ya que entramos, ya que vimos este tema de las alergias, ahorita regresamos al tema de la intolerancia. Nos comentas que las alergias se desarrollan cuando hay mucho consumo de proteína y la intolerancia no es lo mismo, es algo totalmente diferente. Así es. Bueno, de entrada las intolerancias se podría catalogar en un efecto un poquito más secundario, más leve. No tanto de tener una obstrucción de las vías respiratorias o salpullido, pero sí es más de un tema gastrointestinal. Por ejemplo, la mayoría de la absorción de los nutrientes se da a cabo en el intestino, cerca del 80% de nuestra digestión. No como todos pensamos que se da en el estómago, ¿vale? Entonces, por lo general, una reacción de una intolerancia la vamos a ver reflejada en distensión abdominal, colitis, en gases, en espasmos, en colitis, o lo que prácticamente tenemos algún familiar, o si no ustedes, de colitis nerviosa, que se da con un conjunto de niveles de estrés altos con alguna intolerancia a algún alimento. Y muchas veces pues tienes la colitis 10 años y no captas pues a que eres intolerante. Con los antiespasmódicos y con los desinflamatorios y te acostumbras, ¿no? Así es, de regla lo que ustedes tienen que hacer de entrada es, si pueden hacerse un estudio de intolerancia alimentaria
Eso en cualquier laboratorio te lo pueden hacer. Te van a hacer una prueba de sangre o de saliva y te van a comparar con infinidad de alimentos que el mexicano promedio consume, ¿vale? Nuestra canasta básica, nuestra dieta en general. O sea, maíz, arroz, Así carne, huevo, camarón, O sea, tú dices, frijoles, etcétera. Cualquier persona que tenga estas colitis recurrentes y demás, pues que se hagan este estudio para descartar intolerancia. Claro, o sea, porque ustedes pueden pensar que el frijol es bueno, y sí, pero pueden generar una cierta intolerancia o... en el caso de mis pacientes, yo he visto muy recurrentemente que son intolerancias, por ejemplo, a la cebada. Y la cebada la encuentran en la cerveza. Y es una de las bebidas que más consumimos nosotros. Y entonces se ponen a llorar en tu consultorio después de que le dices Ya hasta eso. Voy a cobrar por ser psicólogo, yo creo. ¿Verdad? Híjole, yo creo que está más fácil dejar otra cosa que la cerveza en México, ¿verdad? Y más en el Caribe, cuando, así es, cuando hay calor. Con el calorcito. ¿Se cura esto de las intolerancias? Claro que sí, por supuesto. Siempre de la mano con un médico. O sea, yo siempre he aplicado esta ley, ¿no? Y es que uno no es todólogo, uno es dominante en su tema nada más, pero para que un paciente salga adelante, un cliente como ustedes salgan adelante, siempre necesitamos tener un equipo de por medio, ¿no? En este caso, un alergólogo, un médico, un nutriólogo, en general lo que se enfoque más para que cada quien ponga sus puntos de vista, ¿vale? Oye, y qué importante, porque solamente vamos al nutriólogo cuando queremos bajar de peso, ¿no? O sea, pero no es parte, no fuimos formados a ir a un nutriólogo, pues para que nos diga cómo tenemos que alimentarnos dependiendo de dónde vivimos, cómo vivimos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro nivel de estrés. O sea, si hiciéramos esto nos ahorraríamos una gran cantidad de cosas, ¿no? Claro, o sea, si me permiten de rápido decirles 5 tips para iniciar bien sus propósitos de este año. O sea, sería, número 1, no pensar que las dietas son caras. O sea, quitarse eso de la cabeza, de entrada. ¿Por qué? Porque las dietas pueden ser lo más adaptadas posibles. Si van con un profesional, es lo que trabajamos nosotros, en el hecho de que la dieta se adapte también a tu bolsillo. Claro. ¿Sale? Número 2, no vas a ver ningún resultado si no tomas agua, ¿vale? De entrada, así tomes suplementos, hagas la dieta súper estricta y hagas ejercicio. Si no tomas agua, no vas a ver ningún resultado. ¿Por qué? Porque somos el 70% del líquido de nuestro cuerpo, ¿vale? Número 3, al estilo de vida, si puedes bajarle un poquito, 2 rayitas, como dicen, a tu nivel de estrés, ya le hiciste. Número 4, si llegas a dormir por lo menos 6 horas, que ya es un lujo, las 8, ¿no? Sí. No nos podemos dar ese lujo, pero por lo menos 6 horas de una manera eficiente y lineal, también ya tenemos un paso adelante. Y siempre, por favor, consuman frutas y verduras. Siempre, eso de ley, así como dicen los comerciales, es verdad. Ay, me encanta. Pues muchísimas gracias. No, pues ya estuvo, ya se armó. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar aquí a través de Consulta Saludable. Y no te vayas porque te vamos a invitar para que nos acompañes al termómetro de la salud. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Ante la incertidumbre por la operatividad de los Institutos de Salud para el Bienestar, INSABI, que sustituirá al Seguro Popular, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos buscará apoyar al gobierno federal en temas de salud. Esto lo dio a conocer Manuel Taco Escalante, representante de dicha institución. Expresó que mientras se tiene la certeza de cómo funcionará la dependencia de recién creación, a través del Club Rotario se podrá apoyar a las personas que requieren atención en salud y medicamento. Explicó que se ofrecerán consultas gratuitas y medicina hasta con un 50% de descuento con el fin de apoyar a la población más vulnerable. En el marco de CES 2020, la mayor feria de tecnología del mundo, realizada a inicios de enero en la ciudad de Las Vegas, se presentó la creación de un brazalete inteligente que te ayudará a saber si un alimento es o no compatible con tu fisiología humana. La empresa de origen inglés desarrolló este brazalete equipado con un sensor capaz de leer la información nutrimental de cualquier tipo de alimento de supermercado, procesarla y compararla con el ADN de la persona que lo está usando, y así señalar si será benéfico o no para su salud, ofreciendo resultados en menos de una hora. La compañía tiene su tienda principal en Londres y tiene previsto comenzar a operar durante los primeros meses de este año 2020, también en Estados Unidos.
La biodanza es un sistema de integración afectiva, orgánica y saludable que permite desarrollar principalmente la vitalidad, la creatividad, la afectividad, la sexualidad y la motricidad. A través de la música, las danzas, los juegos y los movimientos, se comparten dinámicas de grupo que fortalecen la integración y la reeducación afectiva, con beneficios a la salud como la disminución de estrés, refuerzo al sistema inmunológico, así como un estado general de bienestar y plenitud. Pues creo que ya se nos fue el tiempo, pero no me quedo, y yo creo que todos los que nos están escuchando y los que nos vieron también se quedan con unos tips buenísimos. No, pues ya no voy a comer nada. Bueno, a estas alturas de la vida, mira, lo que no mata engorda. Y lo que no es pecado. Y tú lo dices porque no eres alérgico y no eres intolerante. No, afortunadamente, pero imagínate, ¿no? Pero para todos ustedes que sí lo son, creo que se llevan regalos de tips. Y bueno... Aprendimos, ¿no? Aprendimos muchas cosas hoy. Sí. Ay, mira, yo por lo pronto, ahorita me voy por mi sal del Himalaya y se la voy a poner a mi garrafón. Y también este tip de bajarle a la proteína, ¿no? Tener un día... De ser mesurados con eso, ¿no? Un día tal vez verde es muy bueno pues para también prevenir todas las alergias. Oye, tantos invitados que hemos tenido en las últimas semanas y tanto que hemos aprendido. Yo le quiero recordar que si quiere volver a escuchar este programa, lo quiere volver a ver, todo lo va a encontrar en la página de radioformulaqr.com, ahí donde están los programas de fin de semana. Ahí está la foto de Jimena y de un servidor, y ahí le da clic y mire, ahí le desplegamos todo y va a tener toda la información para que la comparta. Así es, hasta la próxima. Nos vemos. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.